Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros, de nuevo, porque llevo lo menos una semana sin estar aquí. En mi ordenador entró un virus y ha sido complicado quitarlo, pero bueno, está todo está todo perfecto ya y yo estaré aquí todos los días como siempre. Hoy os voy a hablar de un cuadro muy interesante, os voy a hablar de un ruso de la Rusia prerevolucionaria de, me parece que en 1880 y algo, no me acuerdo, 1881, es que ya tengo la memoria externa está ya saturada. Bueno, mirad. ¡Ah! ¡Qué reflejos tengo! Mirad las pintarracas que llevan, porque resulta, yo no lo sabía, se llama La ejecución de los Streltsí, de Vasily Surikov, que es quizás el pintor ruso más importante de todos los tiempos. Bueno, eso es el más importante, bueno, hay muchos pintores rusos muy importantes, sobre todo en el siglo XX con la vanguardia, eran la mayoría rusos. De hecho, realmente las vanguardias, las primeras fueron rusas, que siempre se ha dicho que era Marinetti, los italianos y tal, siempre le hemos robado ese protagonismo, y ellos, mientras que estaba la Bauhaus en 1920, ellos tenían simultáneo la Beauté-Masse, que era exactamente igual que la Bauhaus, lo que pasa es que son pobres y no se publicitaron tanto. Bueno, vámonos. En realidad esta es un cuadro histórico muy grande, casi 4 metros por 3 metros por 4 metros, 2 y pico por 3,75, algo así. Vamos a ver, él pinta el instante antes del ahorcamiento. Me parece que 143 personas, pero van a ahorcar a 1300 Streltsí que se han amotinado. Los Streltsí son la guardia de corps, son la guardia de élite del zar. Pero esto, aunque se ha pintado en 1881, realmente estamos en 1699, algo así. Lo tengo que mirar porque no me sé tampoco toda la fecha. Ellos llevan un calendario totalmente. Mirad qué bonito es. Estamos en la Plaza Roja, que fue construida por italianos. Eso me ha sorprendido muchísimo. Después se adoquinará todo este suelo. Está la Catedral de San Basilio, el Kremlin, etc. Bueno, pues los bizantinos son muy espirituales, son como los cristianos, que no, más bondadosos, que no han tenido cruzadas, ni han tenido, yo qué sé, matanza absurda. O sea, entonces Pedro el Grande, ¿cómo es lo que tuvimos aquí en España? No me acuerdo cómo se llama. Pedro el Grande va a generar una laicización del Estado. O sea, la Iglesia va a dejar de tener ese poder, porque él se da cuenta que su país necesita escuelas, necesita universidades, etc. En Moscú, de hecho, aquí está Pedro I el Cruel, Pedro el Grande, de San Petersburgo, lo hizo él, y aquí está el embajador de Viena, el embajador imperial de Viena y su ayudante. Este es el embajador y este es su ayudante. Este va a escribir un libro sobre todo lo que pasa aquí. Entonces, un libro que cuando lo escribe hay protestas. El príncipe Vasily no sé quién, no me acuerdo, porque tiene un nombre ruso, hace unas protestas diciendo que han sido tratados como bárbaros, pero es que con pelo y detalle da cómo se le trata a esta gente, cómo se le tortura a esta gente. Ellos van, los Streltsí, porque tiene acento en la I, son agudas, es la palabra aguda, el Strelts en singular. Es como he dicho, una guardia de élite del zar, que el zar en un momento determinado hace ¿cómo se llama? Mi chuleta, se me apaga. Hace un ejército regular y ellos quedan desplazados y entonces tienen mucho malestar. Esta gorra que llevan es una gorra, Dios mío, me salen todas las cosas del mundo mundial. Que es una gorra de terciopelo y Marta Sibelina, lo lleva aquí. Entonces van en los carruajes con sus esposas y sus hijos, que después de ser ellos o bien degollados o bien ahorcados, van a ser expulsados de la ciudad, extraditados, y es una muerte segura para los niños y para la familia, porque han sido traidores. Entonces este tiene ya desplaza a la Iglesia, y ellos querían, está su hermana Sofía. Vamos a ubicarnos primero. Pedro I el Grande su padre muere cuando él tiene 10 años, entonces tiene una regencia su hermana Sofía, pero su hermana Sofía utiliza los Streltsí para hacer un baño de sangre
para los partidarios de Pedro. Para sus partidarios, él es un niño y ve un baño de sangre, lo ve directamente y se la guarda bastante. Entonces, en un momento determinado, entre mis, pues decide hacer un viaje a Europa, porque en Moscú hay de 200.000 habitantes, aproximadamente 20.000 son farmacéuticos, médicos, arquitectos, bueno, en fin, gente bastante cualificada, porque resulta que es un país que está creciendo muy rápido, se está abriendo, son muy orientales, van con kaftanes, van con faldonas, vestidos orientales con unas barbas muy largas, porque es una ofensa a Dios llevar la cara desnuda. Yo pensaba que eran los musulmanes, pero no, también es de los ortodoxos, que son muy espirituales. Es que el santo oficio no me salía. Ellos no han tenido ni santo oficio, ni han tenido cruzadas y tal. Yo he conocido ¿cómo se llama? Sacerdotes bizantinos, y son de una extrema espiritualidad. Habrá de todo, supongo, pero los que he conocido siempre me ha parecido con las sotanas remendadas, muy espirituales, con unas barbas. Bueno, entonces este rey aquí es representado con una casaca a la húngara o a la alemana y pantalones. Él prohíbe en Rusia las barbas largas, como veis aquí, a los Streltsí, y prohíbe, se pone rabioso, o sea, quiere que el país no tenga tanta influencia como, yo que sé, como pasó en Estambul en el siglo XX con Atatürk. En fin, lo que quiere es que la Iglesia, que haya una separación de poderes, aunque él es un dictador. Y entonces él se va. Pedro I el Grande, que es un grandísimo reformador, va a hacer una guerra contra Suecia, que lo va a hacer con Pedro el Arrogante de Polonia, y para hacer una abertura al mar. Él se hace amigo, aquí está el embajador, porque esto ha sido la fuente del pintor en 1881. Quiere una apertura al mar, entonces hace una guerra contra Suecia y funda la ciudad de San Petersburgo, etc. Hace una salida al mar y crea una grandísima flota. Él viaja por Europa, en un sitio estudia carpintería, en otro sitio estudia, le fascinaban los barcos, de pequeño también, en otro sitio estudia, ¿cómo se llama?, ingeniería, en fin, y es una persona bastante inteligente, pero decide cambiar por obligación el atuendo que hay en su país de kaftanes antiguos rusos, pero por decreto, quien los fabricara podía ser golpeado con látigo, podía ser multado, etc. Mirad qué personaje el Streltsí este. Bueno, pues este está leyendo, resulta que lleva el gorro de terciopelo y la Marta Sibelina. Este era un enterrador. Y tiene una cara de enterrador inquietante. Entonces el pintor le hizo posar y él no quería posar, me decía, ¿cuánto me va a pagar? No sé qué. Y bueno, y al final, mira qué cara tiene un careto que muy inquietante, ¿no? Esto, la simbología de ellos, mantienen una vela encendida porque significa que es el hálito, hay vida, ¿no? Y le está cayendo toda la cera por las manos, está a punto de morir, pero es histórico que los Streltsí, como eran hombres muy duros y muy fornidos, ninguno hizo un gesto de socorro, perdón, por favor, nada, ninguno se arrepintió y todos murieron con muchísima dignidad, y los que estaban gritando y desesperados eran sus familias, contemplando la brutal ejecución. Este es Pedro el Grande, que es el zar. Mirad, va vestida a la europea totalmente, lo que llama a la húngara o a la alemana. Entonces, él decreta que se vista en toda Rusia así, que los temas orientales y tal, que, en fin. Mirad, aquí está el patriarca ortodoxo. El patriarca dice que, bueno, los Streltsí quieren a estos ingenieros, a estos médicos, a estos farmacéuticos que están renovando rapidísimamente la sociedad rusa y que están construyendo muchísimo, les dice a los súbditos que no se relacionen con ellos, que no haga caso, y la única enseñanza que hay la llevan ellos. Entonces el zar quiere acabar con todo eso. Aquí está el embajador imperial de Austria, Österreich, y su ayudante, que es el que va a escribir el libro en el que se va a basar el pintor en 1881. Esta es una mujer del Streltsí que está llorando, que está desesperada. Hizo estudios de todo. De hecho, voy a decir una cosa, no me acuerdo cómo se llama el museo donde está expuesto en estos momentos, era como un millonario,
que lo compró al instante. El cuadro fue sobrecogedor, pero él se ha hecho radiografía y se ha visto que debajo del cuadro había hombre ahorcado. Y él al final no pinta, no hay un solo derramamiento de sangre, no ve una imagen desagradable, porque dice él que decide que el espectador no tiene que ver eso, sino el instante antes de que las cosas sucedan. Ya os he dicho que al final van a matar a 1300. Aquí me parece que solamente en la Plaza Roja ese día matan a 300. Todo esto es histórico. Y es un poco porque el arte huye de la previsibilidad, porque la previsibilidad es plana. Lo peor que hay es la previsibilidad. Y entonces lo que hace es como cuando veis el David de Miguel Ángel, ¿no? Está en tensión, una tensión contenida, ¿no? Entonces tiene la horda que la tiene en la mano, la onda, y entonces está apretando porque sabe que de un momento a otro va a estar en peligro y quizás muera o mate. En fin, le salieron las cosas bien, pero de milagro no lo tenía mucho consigo. Entonces el arte lo que intenta buscar es acceder a las cosas de manera transversal, nunca de forma directa. Hombre, pues claro que se puede hacer, pero es que no quería abordarlo. O sea, este cuadro tiene diferentes lecturas. Yo os digo que está ahora mismo en un museo, que es el señor que lo compra, que tiene un nombre ruso que no me acuerdo. Y entonces he seleccionado diferentes cosas, ¿no? Él dice, o sea, este libro que se me está ya descuartizando y que lo he llevado, dice, la conclusión que lleva, he leído, me parece que 4 fuentes, ¿no? Que el progreso histórico no lo determinan las personalidades individuales, sino el pueblo, porque todo este progreso que quería imponer el zar era a base de imponer decretos, de no se viste con caftán, no se lleva barba, no se hacen una serie de cosas. Entonces, claro, el marxismo ha emergido a finales del siglo XIX y ha generado un cambio de paradigma en el arte y en la forma de ver la realidad, porque a fin de cuentas el marxismo lo que tiene es que es un análisis económico, o sea, no es tanto una ideología como un análisis económico, pero ya está bidiseccionado lo que es la realidad económica, ¿no? Los modos de producción, valor de uso, valor de cambio, etcétera. Y entonces ya esto realmente tiene una sensibilidad prerevolucionaria. Y dice que que los cambios históricos, los cambios de paradigma no lo detallan. Y otra lectura que se hace es que el pintor, estoy leyendo el libro, el pintor saca a la luz un conflicto de fondo en el que enfrenta el progreso y la tradición. Eso es obvio. O sea, lo que pasa es que impone el progreso porque él se hace amigo de ingenieros, de farmacéuticos, de médicos y tal. Impone el progreso a golpe de decreto. Pero bueno, nosotros hemos tenido desamortizaciones de Mendizábal. En Turquía, en fin, hacer una sociedad laica es de lo más complicado y lo más difícil. Bueno, a nosotros nos costó una guerra civil a los españoles, o sea, y no lo conseguimos. Y hoy tampoco está conseguido. En fin, no quiero crearme enemigos. Os voy a leer algunas cosas, en fin, voy a contar un poquito esta historia y leeré párrafos que son del libro del ayudante. Siempre los embajadores siempre han sido ellos y sus ayudantes han sido buenos escritores, me imagino que para combatir también la soledad, ¿no? No sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, el libro es Viaje por Moscú o algo así, no me acuerdo. En primera fila el pintor ha puesto, es que se latinizaban, los alemanes se latinizaban, eso lo he visto también en los holandeses, porque tenía una amiga que era holandesa con la cual jugaba al squash toda la semana y tenía latinizado su apellido, que su apellido era innombrable, y era todo latín. Yo digo, ¿y eso? Porque se puso de moda en el medievo, ¿no? Y en primera fila se halla Ignatius Christophorus von Warien-Unral, embajador imperial de Viena, y su secretario Johann Georg Kor, que es el que publica las notas después de regresar a casa en el año 1700 con el título Diarium Itineris in Moscoviam. En latín lo publica, nada menos. Diario del viaje a Moscú. Gracias a él, el pintor se entera muchos detalles para su cuadro, por lo que le otorga un merecido lugar en el mismo. El diario de Korb es la primera obra voluminosa que da a conocer en Europa al joven zar Pedro I. Bueno, he de decir una cosa. María de Hannover dice que conoce a Pedro I, que le parece muy inteligente y de buen corazón. Dice, lo que pasa es que era cruel, como son ellos. Tenían fama los eslavos, slaves, la etimología es esclavo. Tenían fama de una grandísima crueldad. Cuando aparece el libro, el príncipe ruso
Golitsyn escribe furioso Moscú: aquí nos tienen por bárbaros, no nos respetan nada. Los rusos pues desconfiaban de los forasteros. En 1690 el patriarca Joaquín implora al zar que por favor prohíba a sus súbditos buscar la compañía y la amistad de herejes y heterodoxos latinos, luteranos y calvinistas, así como los tártaros ateos. A pesar de ello, a mitad del siglo XVII, de los 200.000 habitantes de Moscú, 28.000 eran extranjeros. Es el recelo que hay siempre de las tradiciones frente a lo nuevo. Eso a todos nos resulta familiar. O sea, en España, por ejemplo, cuando en el siglo XIX se puso el ferrocarril, en muchos sitios el cura decía que era obra del diablo, y entonces los lugareños, cuando pasaba el ferrocarril, le tiraban piedras. Una cosa tremenda, porque como iba echando fuego, y le había dicho el cura que era obra del demonio, pero es los recelos que crea lo nuevo, el progreso, ¿no? Que es maravilloso. Pero claro, la iglesia la ponen en su sitio y las religiones en general la ponen en su sitio, y eso se come espacio de poder. Bueno, voy a contaros un poquito cosas y os iré leyendo. Pedro I de Rusia, en 1686, bueno, he de decir una cosa, nuestro pintor me parece que muere en 1919 y nace en 1846, una cosa así. Él nace no me acuerdo, en Krasnoyarsk. Él es hijo y nieto de cosacos. Son muy apasionados, es como la Rusia profunda, son muy apasionados, antes y ahora. El norte de la Siberia pues es un clima durísimo. De hecho, él con 5 años ya montaba a caballo, y lo cuenta. Son unos climas extremos, allí se sobrevive, era duro como la pata perico. Y con 7 años ya cazaba a caballo, ¿eh? Lo educaron en la fortaleza, pero él tenía un grandísimo talento. Entonces se pone a pintar y dibujar, y en un momento dado su maestro se da cuenta de que tiene un grandísimo talento. El niño es pequeño, y entonces le enseña estampas de Rafael Sanzio, Tiziano, etcétera, etcétera, y él hace copiaditos de eso. Entonces, en un momento dado, esos copiaditos se los manda a un señor que tiene una mina de oro, y este señor le da una beca para que se traslade a Moscú, y se va a trasladar, y le impacta muchísimo, se traslada muy jovencito. Entonces él va a hacer cuadros históricos. Estamos en la época en pleno realismo, y hace un realismo histórico y capta la sensibilidad del momento, que es una sensibilidad revolucionaria, porque ya os he dicho que Marx en 1850 ha hecho el manifiesto, etcétera, etcétera, y bueno, ¿cómo se llama? En Rusia, en 1861 se ha abolido la esclavitud, pero ha sido peor, porque resulta que se han liberado de las tierras los esclavos, y entonces son bandadas de hambrientos que se mueren de hambre, con lo cual gran parte de la sociedad hay un grandísimo descontento. ¿Y qué puedo yo deciros? Pues que voy a seguir contándolo. Pedro I de Rusia, Pedro el Grande, que hace San Petersburgo, nace en 1876, muere en 1725. Voy a contaros primero la historia de Pedro el Grande, el reformador, y él está de viaje, que os cuento la historia de este cuadro, porque si no os voy a contar la vida del pintor, la vida de Pedro I el Grande, que no se parecen en nada. Eso simplemente que laiciza, o como se dice, hace una sociedad más laica, separación un poco de poderes, aunque él realmente actuaba como un déspota, un tirano y un dictador. Bueno, él está de viaje en un momento determinado. Os he dicho que su hermana Sofía le atrapa el poder, y él, conforme va creciendo, vuelve a hacerse con el poder. Pero mientras que está de viaje por Ámsterdam, es cuando comienza una revuelta de fusileros, los Streltsí, que son como la guardia pretoriana, que no les interesaba para nada la guerra, pero ellos eran altaneros, eran soberbios, y se dedicaban, pues les dejaban hacer, aunque estaban siempre armados, que no se permitía que estuvieran armados a nadie, porque cuando se venía de una guerra y tal, se les devolvían las armas. Ellos sí que están armados, son altaneros, y de alguna forma ya se ha formado el ejército regular, el ejército disciplinado, y los ha marginado. Y eso, pero ellos siguen teniendo un grandísimo poder político, y eso se nota, ese descontento está ahí. Y entonces su hermana, que codicia el poder, su hermana Sofía, que es más grande, la hermana de Pedro I de Rusia, el zar,
pues lo que hace es lanzarle los Streltsí, porque son poderosos, están en forma, son duros. Ya os he dicho que es una guardia de élite, como una guardia pretoriana. Bueno, los Streltsí, que están en Moscú. Bueno, los soldados están muy descontentos por su situación económica, entonces ella azuza, o sea, expande el fuego y aprovecha la ausencia del zar para amotinarse contra el trono. Vasily Surnikov, que es nuestro pintor, que su abuelo era Seatman, o algo así se llama, que es el jefe de los cosacos, y se elige democráticamente. O sea, ha de tener poder moral para que ser elegido. O sea, que tiene un espíritu totalmente siberiano. Y Vasily Surikov retrata el amanecer del día. Tiene unos cuadros preciosísimos este señor, y es famoso en todo el mundo. Él retrata el amanecer del día 10 de octubre de 1698. Él lo está haciendo casi a finales del 19, pero ya os digo que está retratando cómo aquí está el zar. Como he dicho antes, aquí está el patriarca ortodoxo, aquí está el embajador y aquí están los guardias de élite, que van a ser todos, y estos son las mujeres, las esposas, los hijos, y todos llevan una vela porque es de un gran simbolismo. El alito, esa vela se apaga cuando mueren. Y aunque el cuadro se hace en un principio donde a todos se le ahorca, como he dicho, al final borra esa parte que se ha visto por rayos X y lo que hace es el instante antes de ser ejecutados. Surikov retrata el amanecer del día 10 de octubre de 1698, cuando el zar, ya de vuelta a Rusia, que cancela porque pensaba ir a Venecia también. Os voy a decir una cosa, un intermedio. Cuando este cuadro va a ser expuesto, que tenía mucha fama, impactó muchísimo, el zar Alejandro, me parece que se llamaba, algo así, no estoy segura. Le ponen 2 bombas debajo del carruaje y lo matan ese día. Y además va a haber la exposición, zar Alejandro, sí. Los zares, pobrecitos de Rusia, pero es que tened en cuenta que era un país gigantesco y había unos ejércitos de pobres, de millones de personas, tremendo, con muchísimo descontento social. Bueno, seguimos. El zar, estamos en 1698, el zar está haciendo una gira por Europa Occidental para conocer los avances, el progreso de esa revolución científica que se está dando en ese momento, y en el siglo XVII, a punto de llegar al siglo XVIII, que es el siglo de los dulces, que está totalmente deslumbrado y cuya avance va a incorporar a golpe de decreto a Rusia, pero no llega a conocer Venecia porque se entera de lo que está pasando en su país y vuelve corriendo acelerado y vence a los Streltsí en campo de batalla. Entonces los atrapa, los tortura. Además el ayudante del embajador austríaco cuenta perfectamente las torturas que tenía, terribles, con látigos, aproximándolo al fuego para que confesaran, y allí no movían un pelo. Bueno, solamente de 1303 se consideraron culpables, el resto no movieron ficha, ni se consideraron culpables, ni se quejaron, ni nada. Bueno, es testigo de la ejecución de más de 1300 Streltsí. El propio monarca, en un intento por causar la mayor impresión y temor posible, ordena que los presos sean llevados al cadalso en carretas negras, porque es una puesta de escena, está haciendo como un escarmiento la sociedad, al público, para que no le entre a nadie ganas de volver a hacer lo mismo. Carretas negras tiradas por caballos negros y conducidas por cocheros vestidos de negro. Ya me diréis la puesta en escena. Surnikov, en cuya carrera destacan las pinturas de historia. En el cuadro que hay, este cuadro que os he enseñado, alrededor, en el museo del que lo compró, están puestos unos cuadros donde hace un estudio de cada uno de los personajes que va a incorporar dentro, cuadros más pequeñitos, y es tal cual, hace esos estudios y tal cual los incorpora. Bueno, divide la escena en 2 partes. A la derecha están los Streltsí y a la izquierda está el zar Nicolás. O sea, está dividiendo perfectamente, o sea, el zar y su corte, está dividiendo lo que es el poder y el pueblo. Es imposible que la atención del espectador no se pierda entre las miradas de odio y los rostros compungidos de los soldados. Bueno, más bien de sus mujeres y de su hijo, yo creo, porque ellos tienen unas caras durísimas y de hecho le costó trabajo conseguir, porque este suceso, aunque es de 1690 y tantos, queda en la memoria colectiva de la sociedad porque fue una matanza. Destaca un Streltsí vestido de rojo, que lo he enseñado antes, que coge un enterrador que tiene las cuencas hundidas y está mirando al suelo, así como uno de sus compañeros de barba pelada
pelirroja con una vela en las manos que el zar le sostiene la mirada desde su caballo. Las madres, las esposas y los niños están desesperadas gritando porque saben que ahora van a ser desterradas y van a morir de hambre, posiblemente en la tundra, de frío, de hambre. Y lloran y plagan toda la pintura. En el fondo, como dos fantasmas que se presencian desde la distancia desde la horripilante escena de la catedral de San Basilio. Basileus, rey. Basilio rey en griego. Basilea. Y del Kremlin, que es lo que está. Él, hay dos torres que la anulan, dos torres que son muy elegantes, pero su cuadro él quería que fuera más despejado. Y entonces, como los artistas en general somos tan mentirosos, hay dos torres que la anulan, ¿no? Que están ahí pero que las quitan. Tras la ejecución en la que Pedro I participa personalmente decapitando hasta 5 streltsí, a los cuales les pregunta cosas, ahora os lo leeré, y las familias son desterradas de la capital, lo que supone la condena a muerte de las mujeres y de los niños por hambre y frío en las estepas rusas. Es una muestra más de las cotas de crueldad a las que Pedro I es capaz de llegar con el fin de mantener la más difícil posición ocupada sentándose en su trono ruso. Voy a leer algunas cosas pequeñas que son algunas opiniones, a ver si puedo, porque es que hay mucha... La fuente, que es el ayudante de... ¿Cómo se llama? Del embajador, pues esto todo el rato dando frases. Dice: los streltsí mueren, como escribirá más tarde el testigo presencial Johann Georg Koch de Viena, sin que en su rostro se vea ninguna señal de tristeza o de temor ante la muerte inminente. Yo fuerte y duro, pero a las mujeres y a los niños condenados a la muerte. Los golpean horriblemente con látigo, y informa Koch, y luego los acercan al fuego abrasador. Quien haya tomado las armas contra el soberano es condenado por rebelión y alta traición. Ese otoño e invierno mueren más de 1.300 rebeldes en el cadalso y sus familias son deportadas. Y dice el pintor: no hay sangre en mi cuadro. He intentado transmitir solemne gravedad del último minuto. Os voy a leer pequeñas cosas y ya termino. Dice: la infantería de los streltsí era en Rusia desde el siglo XVI la única fuerza que estaba permanentemente armada. Los miembros de la Guardia de Corps del zar llevaban coloridos uniformes y gozaban de numerosos privilegios. En tiempos de paz sus regimientos permanecían junto a sus familias en guarniciones urbanas y tenían permiso para ejercer oficio y comercial. La guerra, que era un estorbo para su tranquila existencia, apenas les interesaba. Eran considerados altaneros, codiciosos e indisciplinados. En la segunda mitad del siglo XVII fueron sustituidos por tropas entrenadas de acuerdo con el modelo occidental y perdieron su importancia militar. Les entró como una patada. Sin embargo, conservaron su poder político porque siguieron estacionados en Moscú, en la proximidad inmediata de la corte del gobierno. Cuando Pedro fue nombrado zar en 1682, a la edad de 10 años se alzaron en armas y marcharon sobre el Kremlin, incitados y sobornados por Sofía, la hermanastra de Pedro, que ansiaba el poder. Los streltsí la proclamaron regente y asesinaron en presencia del pequeño zar a sus partidarios en un terrible baño de sangre. Pedro nunca los perdonó. Vaya que no los perdonó. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con otro cuadro. Hasta mañana.